¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes. Y esta es la quinta entrega de los secretos de la Kabbalah, 13 secretos de la Kabbalah. Y este es el número 5 y habla específicamente de los secretos de la Torah. Es un título un tanto ampuloso. Los secretos de la Torah son muchos. Y desde luego en el espacio que tenemos de aproximadamente entre 50 y 60 minutos, pues solo podemos hablar de algunas cosas. Pero la idea es dejarlos a ustedes con algunos fundamentos importantes de los secretos de la Torah y sobre todo cómo hoy nos podemos beneficiar de estos secretos y de este instrumento maravilloso, trascendente, importantísimo, que es la Torah. La Torah es un código cósmico. No solo es un libro de principios y de moralidad que sirve a la tradición judeo-occidental. No solo es una serie de dogmas, no solo es una serie de principios y desde luego no solo es historia antigua. De hecho, desde nuestra perspectiva, aquí en Shombrim, la perspectiva de la Kabbalah, desde luego, la Torah es, como lo acabo de decir, un código cósmico, un gran mapa de carreteras para la vida. ¿Para la vida de quién? De cada uno de nosotros y de todos nosotros como género humano en conjunto. En su momento, aquí en la pantalla aparecerán estas ayudas con las cuales será más fácil comprender lo que digo, pero en principio podemos entender que la Torah tiene 4 niveles de acceso. Y estos 4 niveles de acceso están tipificados por el acrónimo Pardes. Pardes quiere decir huerto. Son 4 letras en hebreo. La primera de ellas es la Pei, que es por Peshat, que es el significado literal. Son los textos tal y como los leemos. La Resh de Pardes es Remez, que quiere decir las alusiones. Son aquellos aspectos que aluden a algo más trascendental. La Dalet de Darush es lo que elegantemente llamamos lo homilético. Quiere decir, son las interpretaciones de los sabios a lo largo de la historia y en particular de nuestros exégetas, de los grandes sabios del Talmud, de los Rishonim, de los Aharonim, y en general pues tiene que ver con esta interpretación en base al estilo del Talmud, que es la Mishnah y la Gemara, aproximadamente 600 años de discusión entre los rabinos para llegar a la interpretación más precisa. Y finalmente la Samech, Sod, es el secreto. Y es en lo que nos especializamos, la parte de la Kabbalah. En nuestras épocas se nos dice, tendremos que estar relacionados con el aspecto del Sod. No solo con la parte textual o la parte alusiva, ni siquiera con la parte del Darush, que es quizá aquello que más se conoce, en el sentido de que son estas discusiones de los rabinos para llegar a entender, por ejemplo, qué quiere decir el kashrut. ¿Sí? Directamente en la Torah no está establecido el kashrut, pero se habla de alimentos permitidos y alimentos prohibidos.
pero ya el aspecto muy práctico de cómo es que estos alimentos permitidos se pueden, por ejemplo, combinar entre ellos. Sabemos que lo cárnico y lo lácteo no se pueden combinar, y este tipo de cosas, pues esto ya es parte de estas discusiones ancestrales y por mucho tiempo que tuvieron nuestros sabios, y que es parte de este Darush. El Sod habla más bien de las implicaciones trascendentales, de aquello que va mucho más allá de la rutina y de la vida práctica. Rabbi Shimon Bar Yochai, el autor del Zohar, que es el libro fundamental de la Kabbalah, dice en forma muy contundente que las historias textuales de la Torá no son lo único, y no son lo único que dice que si alguien se queda nada más con las historias textuales, es como si se quedara con el pasto seco, con la paja seca. Imagínense ustedes. Dice que referente a las historias, al texto, dice que en otros tiempos se podrán haber escrito inclusive mejores historias. Y estas no son palabras mías, son palabras de Bar Yochai y los sabios. Esto dando pie a que entendamos la importancia fundamental del Sod, de los aspectos secretos de la Torá. Los secretos de la Torá es el alma de la Torá, en tanto que la parte textual es la vestimenta de la Torá. Y desde luego con lo que nos queremos conectarnos es con el alma de la Torá. Y para ello es importante aplicarse concienzudamente, destinar un tiempo para el estudio de la Torá. Y para eso estamos aquí. Aquellos con los que no podemos tener una relación presencial, pues tenemos quizá más de 200 videos en donde la gente se puede relacionar con la Torá en su forma del Sod, como lo manejamos aquí. Semana a semana nosotros publicamos, por ejemplo, la Perashá de la semana, los secretos de la semana, y lo vamos reiterando en forma cíclica año con año, precisamente para que nadie quede, que sea de su interés desde luego, alejado de la posibilidad de tener contacto con la Torá. La Torá es un estudio de vidas enteras, y hablo de vidas en plural porque entendemos que esta no es la única vida. Y para entender en toda su plenitud a la Torá necesitamos aplicarnos, y seguramente no solo en esta vida. Lo que nos dicen los sabios es que estamos al final de los tiempos, y bueno, estamos viendo algunas notas de que puede esto que así sea, y esto no necesariamente quiere decir que se va a acabar el mundo. Estamos terminando un paradigma y comenzando otro. Esto sí es mucho más plausible. Y nos dicen nuestros sabios que al final de los tiempos los cielos se abrirán y el conocimiento del Sod lloverá y será asequible a todos, desde los chicos hasta los grandes. Y podremos utilizar este conocimiento del Sod para crecer, para alimentarnos, para tener una vida más plena y para hacer de este mundo un lugar mejor, un lugar luminoso, un lugar como ha sido la intención y la voluntad del Creador. La Torá entonces es una guía de caminos para cada ser humano, un sentido de hacia dónde ir, cuál es el destino final, pero también tiene que ver con el Tikkun Olam. Tikkun Olam quiere decir la corrección del mundo, la perfección del mundo, de donde nosotros somos actores principales. El Creador, bendito sea, nos deja a nosotros esta parte de la 10ª dimensión llamada Malhut, para que nosotros terminemos, completemos esta creación. Somos co-creadores.
Y entonces en este afán de ser co-creadores también tenemos la oportunidad de corregir aquello en donde nos hemos equivocado en esta actividad de co-crear nuestras vidas individuales, pero también co-crear como especie humana. Y entonces parte de lo que estamos haciendo, un aspecto fundamental, diría yo, es este aspecto del tikkun, de la corrección. Es llenar de luz los espacios vacíos. El vacío es aquello en donde ha habido desconexiones, en donde hemos ido en contra de las leyes universales, en donde no hemos actuado con amor, en donde no hemos actuado con tolerancia, en donde no hemos actuado con verdad, en donde hemos actuado con envidias, en donde hemos actuado con odio hacia el prójimo, en donde ha habido muerte y desolación, donde ha habido tristeza, donde ha habido caos y sufrimiento. Esto son o equivalen a estos espacios vacíos que venimos a llenar con la luz. Y la Torá es este instrumento maravilloso que nos ayuda a llenarnos de luz, nosotros y todo aquello que hacemos. Es decir, es llenarnos con la conciencia divina, con la voluntad del Creador, entenderlo más. Llenar esta vida nuestra con la conciencia divina, cada uno de nosotros, pero también es misión de completarlo para toda la humanidad. Vamos a empezar con algunos aspectos en donde vamos a desentrañar los secretos, algunos secretos, muy pocos, pero como he dicho, quizá sea esto un portal de entrada para continuar en nuestro camino. Ojalá que así sea. El primer secreto al que yo me quisiera referir es la forma en que Torá se dice en idioma arameo. Y sabemos que el idioma arameo es el idioma del Zohar. Y tiene un nivel de encubrimiento. Es un idioma que hoy por hoy ya no se habla mucho más que en ciertas comunidades, en las comunidades que se nombran a sí mismas como asirias o caldeas, de las cuales sí hay algunos cientos de miles de personas que viven por todo el mundo. Y desde luego el arameo más vivo quizá es el que se estudia en las yeshivot, en donde se estudia los midrashim, donde se estudia el Talmud, que está mayormente en arameo. Y en arameo la Torá se dice oraita, por ejemplo. Se dice que aquello que viene de la inspiración rabínica es midad de Rabbanán, mientras que aquello que viene directamente de la Torá es midad de oraita. Y la palabra oraita en sí encierra un secreto muy poderoso. Oraita, Torá, ¿qué tiene que ver? Y si nosotros separamos, y en su momento tendremos en esta pantalla esta información muy clara de esta palabra oraita, veremos que hay una partícula que es or, alef, vav, resh, que es or, que es luz. Y luego tenemos la yud o la doble yud, se puede escribir de las dos formas, que hace alusión al Creador, a Shemit Baraj, or yud yud taf alef. ¿Qué quiere decir? Es la luz or del Creador desde la taf hasta la alef, o desde la alef hasta la taf, las 22 letras hebreas. Quiere decir, es la revelación de la luz del Creador a través de las 22 letras hebreas. Importante que dice oraita, taf alef, quiere decir, no es un sentido directo de la alef a la taf, que es la última letra del alfabeto, sino es de la última a la primera. ¿A qué hace alusión esta partícula de la palabra oraita, la luz de Dios en las letras hebreas desde la taf hasta la alef? Se nos dice que es
a través de la luz retornante. Taf a Aleph hace alusión a la luz que regresa, no a la luz directa. La luz retornante es el esfuerzo que tenemos que hacer nosotros en compartir la luz que recibimos del Creador, y que en pocas palabras tienen que ver con la acción o las acciones de compartir y de acotar o restringir el ego. Entonces, la Torá es la luz del Creador que se revela a través de estos instrumentos maravillosos que son las 22 letras hebreas, más 5 letras finales, 27 en total, que están representadas en el texto de la Torá, y que son estos bloques originales de la creación del universo, y que se nos dice es de la Taf hacia la Aleph, en sentido retornante, en donde para que verdaderamente tengamos esta revelación tenemos que actuar con la luz retornante, es decir, tenemos que ser vasijas no solo para llevarnos la luz en forma egoísta, sino para retornar esta luz, para compartir esta luz. Y por ello entonces la forma de decir Torah en arameo es oraita, la luz del Creador, de Hashem, a través de las 22 letras hebreas, pero con la condición de que quien se aparte del estudio de la Torá esté en la modalidad del Or Joser, la luz retornante, que esté dispuesto a compartir, que sea una persona que sabe autoobservarse, que tiene la humildad también para restringir todo aquello que viene del ego y que tiene que ver con nuestros enojos y con nuestra prepotencia, nuestra arrogancia, nuestro afán de abuso, nuestro afán de engañar, de acabar con el otro, etc. Esto es lo que tenemos que acotar y restringir, y tenemos que transformarlo en este deseo de estar apegado a la voluntad del Creador, que siempre es una voluntad expansiva, una voluntad amorosa, una voluntad de dar. Así que oraita es no solo la forma de decir Torah en arameo, es lo que la conciencia de la Torah representa en su forma más esencial. Son todos estos conocimientos, es toda esta energía, porque no solo son conocimientos a nivel cognitivo, es energía que viene directamente a nuestra alma y que nos perfecciona para que seamos cada vez más afines al Creador y que tengamos la capacidad de emanar luz, si bien en forma retornante. La Torá es este instrumento idóneo para que lo podamos hacer. Así que, primer concepto, la Torá no es un libro de historias, no es un libro de ética y de moral, nada más, aclaro, aunque lo es. Su valor fundamental es que es una herramienta para recibir la luz de Dios y establecer este mecanismo que llamamos la luz retornante, Or Joser. Entrando en la primera frase de la Torah, donde se dice, Breshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Desde luego aquí hay muchos secretos. Pero hablaremos principalmente de lo que es Shamayim, de lo que es Haaretz y de lo que es Breshit. En realidad, lo que se nos dice aquí es que en un principio, y la verdad es que en el mundo infinito no hay ni principio ni hay fin. Y es un tema que nos es difícil concebir con nuestra mente humana, que está acostumbrada a pensar en términos lineales. En fin, Shamayim, Breshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. En un principio Dios creó los cielos y la tierra. Shamayim, ¿qué quiere decir? Que Dios creó los espacios que vemos como azules
o las nubes, y luego la tierra, tal cual. Desde luego esta es una forma muy limitada de ver la creación. En realidad, aquí se nos habla de que el Creador emana el mundo de las causas y también presenta el mundo de los efectos. Quiere decir, el Creador está en todo. En el mundo de las causas, Shamaim, que son los planos no físicos, y Aretz, el mundo de la manifestación, el mundo del plano físico. Y en ambos, el Creador es el generador, y en ambos es el que supervisa que estas reglas se cumplan cabalmente, y es quien está presente en todo momento, en el mundo espiritual y en el mundo físico. De ahí que nada escapa a la fuerza del Creador. Y desde luego la invitación es que nosotros, como seres que compartimos Helek Elokai Mimala, parte de la divinidad, nuestra alma, pero que también somos cuerpo, somos Basar Vadam, somos carne y sangre. Participamos de este mundo físico y estamos aquí justamente para hacerlo mejor. Entonces, participamos de esta cualidad del Creador de estar en estos dos lugares. Pareciera que nada más estamos nosotros en el mundo físico, como seres humanos. Y esto podemos decir que es cierto, pero nuestra alma no pertenece a este mundo físico, nuestra alma pertenece al mundo de Shamaim, al mundo de las causas. Y el mundo de las causas es en donde se da el origen y la raíz de todo. Y es por ello que no podemos nosotros ignorar el llamado de nuestra alma. Aquí la Torá desde un principio nos está diciendo, tú eres como Dios, porque eres Shamaim y eres Aretz. Eres del mundo de las causas y tienes que operar en el mundo de los efectos. Y tenemos entonces esta herramienta para así hacerlo. La palabra Bereshit por sí misma tiene tantas connotaciones. Yo solo me voy a referir a una. La palabra Bereshit puede cambiarse para expresar la palabra Be'alef Tishrei, que quiere decir el día 1 del mes de Tishrei, el mes séptimo. ¿Qué es el día 1 del mes de Tishrei? Es Rosh Hashanah. Ese es el día en que tenemos la capacidad de reinventarnos. Ese es el día que podemos ir al momento del Génesis, en donde esta energía original está presente, una energía impoluta, una energía que no ha sido contaminada. Y este Rosh Hashanah, mis amigos, aunque tiene una fecha específica, es el primer día de Tishrei, del séptimo mes, y es cuando se nos dice que se inicia la actividad de todos nosotros. También esto puede trasladarse a nuestro día, nuestra rutina de cada día. Para nosotros podemos conectarnos con esta energía de Bereshit todos los días y renovarnos y ser una persona nueva cada vez y tener esta capacidad de tomar control sobre nuestras vidas siempre y cuando accedamos a la conciencia. Y vamos a hablar de esto un poco más adelante. También Bereshit para Elohim et hashamayim ve'et haaretz hace alusión
de dos fuerzas fundamentales. En donde Shamaim es la fuerza de la compasión, es la fuerza de la misericordia. Y Aretz es la fuerza del rigor, es la fuerza de las estructuras, es la fuerza de las leyes de la naturaleza, es la fuerza de los efectos. Y entre estas dos fuerzas de la compasión, la fuerza de Gesed también, del amor, de la misericordia y la fuerza del rigor o del juicio, es donde nos movemos. Y ambas son fuerzas sumamente necesarias para hacer el trabajo que venimos a hacer, para co-crear. No solo se puede crear desde la misericordia pura, porque entonces no habría estructura. Pero desde luego la estructura pura, sin misericordia, se vuelve extremadamente rigurosa. Así que este secreto de la Torá nos dice que venimos aquí porque nosotros, dentro de cada ser humano, está la capacidad de Shamaim y Aretz, el alma y el cuerpo. Y venimos aquí a trabajar para nuestra alma a través de hacer correcciones en este mundo corpóreo. Y esto lo podemos hacer a través de un buen manejo, de gestionar en forma consciente las fuerzas de misericordia y las fuerzas del rigor. O lo que es lo mismo, armarnos de ambas y llevar todo al justo medio, a esto que llamamos la columna central, desde donde logramos la armonía y el balance. No venimos aquí a ser totalmente complacientes y permisivos y permitir que todo se haga y que nosotros demos lugar a que se abuse de nosotros. Pero tampoco venimos a abusar de los demás ni a juzgar innecesariamente. La verdad es que venimos a aprender cómo hacernos de estas dos fuerzas, de Shamaim y Aretz, para lograr la armonía en nuestra vida. En donde por un lado somos compasivos, somos amorosos, somos comprensivos, somos empáticos, nos ponemos en los zapatos del otro, pero tampoco por otro lado permitimos el abuso, permitimos el pan de la vergüenza, permitimos que el otro se deteriore por nuestra debilidad, por no haber podido nosotros frenar sus impulsos abusivos. Y hay esta responsabilidad mutua, ¿verdad? Y bueno, este es uno de los primeros grandes secretos. Ahí ya, con la primera frase. La primera letra de la Torá es la Bet de Bereshit. La letra Bet tiene tres rasgos: el rasgo de arriba, que es más corto, el rasgo de abajo, que es más largo, y un rasgo vertical que las une. El rasgo de arriba representa de nuevo Shamaim, el mundo no físico. El rasgo de abajo, con más densidad física, representa Aretz, el mundo físico. Y el rasgo que une es justamente esa interacción entre ambos mundos en donde nosotros formamos parte. La Bet también es la primera letra de Brajá. Es la primera letra de bendición. Es la letra de Bait, casa, en donde venimos a morar a esta casa cósmica para hacerla un hogar. ¿Cómo la hacemos un hogar?
poniendo orden en ese hogar, ¿no es cierto? La Bet entonces encierra este secreto enorme. Brajá, la bendición es flujo del mundo de la espiritualidad al mundo físico, pero también del mundo físico hacia arriba. Y esta Bet representa este flujo, y este es el secreto de la Bet. Y por ello fue que la Bet es la primera letra de la Torá y no la Aleph. La Aleph que pudiera ser Aluf, el jefe, y que precisamente no está allí por el riesgo que representa el aspecto de la arrogancia. Pero bueno, la Aleph tiene otro tipo de atributos importantes. La Bet, que además aparece expresada en términos más grandes, porque alude a Biná también. La Torá tiene 3 tamaños de letras. El tamaño normal, que es el 99.9% de las letras del texto de la Torá. Y luego hay algunas letras grandes, como la Bet de Bereshit, y algunas letras pequeñitas que aparecen a lo largo de todo el texto. Y las letras grandes representan a Biná, las letras de tamaño intermedio representan a Tiferet Zeir Anpin, que es el canal de transmisión de la luz del mundo, el mundo espiritual al mundo físico. Y las letras pequeñas representan Malhut, el mundo físico. Así que esta Bet, que hemos dicho representa Bait, es nuestra oportunidad de hacernos de esta fuerza espiritual, combinándola con nuestras acciones luminosas en el mundo físico para poner orden, para hacer de este mundo físico un mundo que se equipare al mundo tal como lo concibió la voluntad del Eterno. Biná, mis amigos, quiere decir entendimiento. Y desde luego a la Torá no solo hay que leerla, hay que entenderla. Y no solo eso, hay que adentrarse en su sabiduría. Y este entendimiento implica no solo la parte cognitiva. De hecho, la parte cognitiva, aunque es muy importante, no es lo único con lo que podemos comprender la Torá. De hecho, si nos quedamos en la parte cognitiva, no comprenderemos a la Torá y menos nos haremos de la fuerza de sus secretos. A la Torá hay que comprenderla con el corazón. Y por ello tenemos que la última letra es la letra Lamed, de la palabra Israel, Lamed. Y entonces si juntamos la primera y la última letra, tenemos Lamed Bet, que quiere decir Lev, corazón. Lev, el corazón que comprende, el corazón que tiene entendimiento, el corazón que tiene sabiduría. Lev representa también los 32 senderos de la sabiduría. Lev Netivot Chochmah. Así que entonces aquí tenemos con la Bet del principio de la Torá de Bereshit y la Lamed, la letra final de Israel, tenemos esta unión de Chochmah y Biná. Tenemos la unión del entendimiento y de la sabiduría, pero llevadas a la expresión del corazón, a la comprensión que nos lleva a la emotividad y a la conexión verdadera con el Creador. Las 22 letras hebreas, más las 5 letras finales, Mantzapach, son el instrumento meditativo de la Torá y son un instrumento del más alto nivel. El secreto es que cuando leemos la Torá, en hebreo es como si estuviéramos leyendo un continuo Shem, un gran nombre, así nos dicen nuestros sabios. Es un gran nombre de cientos de miles
de letras cuya energía incorporamos para hacer esta tarea de enaltecimiento de nuestra conciencia. Y por eso el nombre arameo de Oraita, la luz de Hashem, a través de las letras. Y como decíamos, la Torah no es solo historias. De hecho, las historias son la parte del vestido, ¿verdad? No habla nada más para que nos enteremos de cuáles eran las prácticas ancestrales de nuestros patriarcas, de nuestros orígenes en la tierra de Israel. Por ejemplo, en el tema de las ofrendas, donde se habla la palabra corbán, sobre todo en el tercer libro, en el libro de Levítico, en donde realmente el secreto allí de todo esto que son las ofrendas no es saber que había una gran variedad de ellas, ¿verdad? Ofrendas para el pecado, ofrendas para la culpa, ofrendas que subían y bajaban, ofrendas que se mecían, así se decía, ofrendas del mundo mineral, ofrendas del mundo vegetal, ofrendas del mundo animal, en fin. Hoy que no hacemos estas ofrendas porque no hay la necesidad de ello, sabemos que Corbán realmente habla de la palabra Karov, el acercamiento a la Nun, como lo hemos dicho, la Nun 50 de Binah, o también Krav, una lucha contra esa Nun, que no es la Nun de Binah, en este caso es la Nun de Nefila, caída. Así que cuando la Torá, por ejemplo, en todo el libro de Levítico, y aunque no solo ahí, pero especialmente en el tercer libro, Vayikra, donde nos habla de los korbanot, de las ofrendas, que por cierto se le llama Olá. Y Olá quiere decir subir, la alot. En donde otra vez, todo esto de las ofrendas no se trata más que de un secreto de cómo la Torá, a través de este instrumental, de estas letras que nos describen qué es lo que pasaba, nos ayuda a elevarnos en conciencia, nos ayuda a entender más, nos ayuda a estar más cerca del Creador, nos ayuda a estar más cerca a nuestro destino. Así que, por ejemplo, la sugerencia ahora que estamos en el libro de Vayikra es no detenerse nada más con la historia, sino a pensar que cuando estamos leyendo todo esto, nos estamos infundiendo con el secreto de elevar nuestra alma. Estamos infundiéndonos con el secreto de entender más, de conectar con Binah, de estar, en pocas palabras, en un acercamiento a Dios. La Torá también, en esta presentación de Sod que tiene, del secreto, de repente nos presenta con aparentes contradicciones en el mismo texto. Y esto da lugar a que quien estudia la Torá no desde una perspectiva espiritual, sino de otro tipo de perspectivas que son respetables, aunque no las compartamos, que dicen que la Torá fue escrita por muchas personas en diferentes épocas, cuando nosotros entendemos que la Torá es este código cósmico que es de revelación, que en realidad viene desde la inteligencia de un ser supremo, y que fue escrita y revelada, sí, por la mano de Moisés y subsecuentes sabios, pero que el origen y la esencia son divinos, son del Creador. Y entonces, ¿cómo es posible que haya estas contradicciones? Las contradicciones, mis amigos, como lo hemos dicho, no es parte más que de este esfuerzo de cada uno de nosotros de extraer el significado de nuestra vida. Si todo fuera aparente, no tendríamos que hacer ningún esfuerzo.
no habría este aspecto de luz retornante. Tenemos que hacer un esfuerzo de comprender los secretos de la vida que están inmersos en la Torá. Revelar lo que está oculto. Y la Torá oculta muchas de sus verdades, no todas, desde luego, pero muchas de sus verdades detrás de aparentes contradicciones. Voy a poner un ejemplo. En el Deuteronomio, Dvarim, capítulo 24, versículo 16, dice: Lo yumtu avot al banim, ubanim lo yumtu al avot, ish lo bechet o yumatu. ¿Qué quiere decir? Que los hijos no morirán por los pecados de los padres y los padres no morirán por los pecados de los hijos, sino que cada quien tiene que rendir cuentas por sus propias transgresiones. Sin embargo, en la misma Torá, en Shemot, Éxodo, capítulo 20, versículo 5, cuando se nos está dando cuenta de los 10 pronunciamientos, mal llamados 10 mandamientos, no son mandamientos, son Serta Dibrot, pronunciamientos. Y dice en libre traducción: yo soy Hashem, tu Elohim. Él, la palabra Él, que es uno de los nombres de Dios, que tiene numerología, por cierto, 31, y que tiene que ver con el aspecto de la misericordia. Y que a la vez dice Él, Hashem, un Dios celoso, que castiga la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación entre los que me aborrecen. Pero, a ver, entonces, si antes o posteriormente me dices en Dvarim que no van a morir los padres por los pecados de los hijos y viceversa, y en los 10 mandamientos me dices que el pecado de un padre va a ser pagado por los hijos de los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación, ¿no hay una clara contradicción? La respuesta es que textualmente sí, pero solo es a través del sod, a través del secreto, a través de relacionarnos con la Torá desde el punto de vista de los instrumentos de la Kabbalah, que entendemos el verdadero significado. Y entonces, lejos de haber contradicción, hay una maravillosa unicidad en todo lo que está expresado. En primer lugar, cuando dice que no morirán los padres por los hijos, ni los hijos por los padres, y todo mundo dice en forma dramática, realmente quien va a morir por sus propios pecados, o que tiene que ser responsable por sus propias acciones. Aquí la Torá nos está hablando de este sistema fundamental, que por cierto lo plasma en muchos otros lugares, de causa y efecto. El entendimiento de que a toda causa hay indiscutiblemente un efecto y que hay un tiempo que separa la causa y el efecto, y este tiempo es el tiempo de la misericordia, el tiempo en donde nosotros podemos corregir o enmendar las acciones, en donde inyectamos a lo mejor algo de negatividad y podemos todavía corregirlo en el tiempo, pero si no lo corregimos, de todas maneras este sistema de causa y efecto es implacable, porque eso es lo que requiere el ser humano para su crecimiento, que haya reglas específicas, reglas de las que nadie puede escapar, donde no se puede tener influencias, donde no hay sobornos, donde todos somos sometidos a estas mismas reglas. Así que cuando dice que no morirán los hijos por los padres y viceversa, habla de este sistema de causa y efecto. Y en el primer caso, digamos, en el tiempo en que leemos la Torá, porque esto está en Shemot, donde dice que
castiga a Hashem la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. En realidad está hablando aquí de otra cosa. No habla de tercera y cuarta generación, sino habla de tercera y cuarta reencarnación. Nos dicen los sabios de la Kabbalah que en realidad en este proceso de tikkun que venimos a hacer en este mundo, tenemos muchas oportunidades para corregir una transgresión. Y esta es la misericordia, las oportunidades que nos da la suprema fuerza. El alma es trascendental y es atemporal. Y entonces aquí la Torah nos quiere decir que Dios es el custodio de este sistema de causa y efecto que acordamos, por cierto, establecer en beneficio de nuestro crecimiento, en donde a acciones luminosas corresponden también resultados luminosos, y en donde en acciones de obscuridad al final corresponde también obscuridad y desconexión. El alma viene a corregirse una y otra vez, hasta 3 y 4 veces, por una sola transgresión, nos dice aquí la Torah en forma específica. Así que en el primero de los casos, la Torah nos habla de un sistema, cuando hablamos del Deuteronomio, nos habla de un sistema de causa y efecto. Y cuando hablamos de tercera y cuarta generación, hablamos de oportunidades de corrección. Y cuando entendemos en estos términos la Torah, nos hace sentido, se nos abren los ojos. Sabemos que el mensaje no es un mensaje confuso o aleatorio, es un mensaje que tiene que ver con lo que cada uno de nosotros puede hacer para ser mejor. Otro caso es cuando en la Torah se habla del mandamiento de lo tirtzach, no matarás. Y sin embargo, a lo largo de todo el texto de la Torah, Hashem recomienda que se dé muerte a los transgresores. Matar es matar, amigos. ¿Cómo podemos compaginar esto? Entonces, sí, solo cuando Hashem dice que puedes matar y es válido matar por las mejores razones. Saben, por muchos siglos esta interpretación errónea trajo mucho dolor y sufrimiento a la humanidad, en donde se establecía que Dios castiga con la muerte y entonces es permitido matar. El entendimiento más profundo nos dice que definitivamente no es esto. En realidad, cuando se habla de matar, se habla de terminar con un proceso. Por ejemplo, cuando se habla de esta escena de un hijo rebelde, que es un hijo de una israelita y un egipcio, y se dice que este muchacho blasfema el nombre de Dios, y entonces van y preguntan a Moshe qué hay que hacer, y Moshe pregunta y Hashem dice hay que sacarlo del campamento y matarlo, lapidarlo, matarlo a piedrazos. ¿Ese es el Dios compasivo? No, la verdad es que tenemos que entender que ese hijo rebelde no es más que esta parte rebelde de nosotros. No el rebelde que sanamente cuestiona, no el rebelde que sanamente se opone a que abusen de él, no el rebelde que lanza nuevas ideas y que se sale de los cartabones. No estamos hablando de esa rebeldía. Estamos hablando de la rebeldía de no estar en concordancia con la voluntad del Creador. Aquel que piensa que el Creador pues está por un camino y esa persona por otro. Ese es el rebelde. El rebelde es el que
causa daño y piensa que puede salirse con la suya. Esa es la rebeldía a la que estamos hablando. Y entonces, ¿cuál es la ordenanza de Hashem a Moisés? Sácalo del campo, del campamento, y que muera siendo apedreado. Este es un mensaje, es un secreto hermoso, por ejemplo. Se nos dice que nosotros debemos de identificar esa parte rebelde de nuestra alma, esa parte que no desea estar en apego a la voluntad del Creador, y voluntariamente sacarla de nuestra vida y apedrearla físicamente, apedrearla espiritualmente, no físicamente. ¿Y qué quiere decir apedrearla espiritualmente? Nuestros sabios nos dicen que apedrear es una piedra, que es la yud, que es puesta en la mano, que es la primera hey del nombre, y luego tenemos la vav, que es el brazo, y luego tenemos la coyuntura del hombre, que es la otra hey, yud kei vav kei. Quiere decir, nosotros infundimos, no matamos ni apedreamos, infundimos la fuerza del Yud Kei Vav Kei a esta alma rebelde que lo único que logra es causar infelicidad. La rebeldía espiritual es el camino de la infelicidad, del infortunio, del dolor y del sufrimiento. Es cuando no aceptamos las propuestas del Creador, cuando no aceptamos la realidad del Creador, cuando nosotros queremos enseñarle y queremos cambiar al Creador. Este es el hijo rebelde. Luego entonces, lo que la Torah nos dice en forma textual, saca al hijo rebelde y mátalo, apedréalo. En realidad el secreto es otro. Es revísate a ti mismo. Esa parte en donde estás enojado y estás molesto, no es más que no has llegado a la aceptación. A la aceptación que es parte de entender el mundo del Creador. Y esa aceptación de que todo lo que sucede en tu vida es lo que te toca, es el resultado de tus vidas y que te toca enfrentar, y que lo tienes que hacer de la manera más luminosa y lo tienes que hacer de la manera más humilde y que lo tienes que llenar de la fuerza del Creador con este Yud Kei Vav Kei, que en verdad significa apedrear. Luego entonces ven ustedes cómo estas ordenanzas de matar nada tienen que ver con quitar la vida, nada tienen que ver con venganza, nada tienen que ver con causar dolor, sufrimiento innecesario. Tienen que ver con transformar sobre todo la parte egótica de cada uno de nosotros y hacernos mejores seres humanos. Por ejemplo, tenemos esa escena en donde Diná, la hija de Jacob, es violada por Hamor y su gente en Shem. Y entonces, sin embargo, reconocen al Creador y dicen: queremos unirnos al pueblo de Israel. La verdad, nosotros, este hombre ama a Diná, no es que la violó, la ama. Y entonces les dijeron: tienen que hacerse el Brit Milá. Y todos lo hicieron, desde el rey hasta el menos importante de ellos. Y se dice que al tercer día, cuando estaban convalecientes, adultos que se habían hecho la circuncisión, entraron Shimón y Leví con la ordenanza, desde luego, de Moshe, de Hashem, y mataron a todos los de Shem, vengando a Diná. Esto es algo que puede entenderse que viene del Creador. En realidad, Shimón y Leví representan las fuerzas de juicio,
representan las fuerzas de Geburah. Y lo que nos enseña esa parte de la Torá, lejos del beneficio de matar y de guerrear, es que en la vida, y diná desde luego quiere decir din, que en la vida tenemos que tomar con valentía aquellas acciones que requieren ser rectificadas. Y entonces está el valor de la Geburah, pero no en términos de asesinar y matar, de hacer justicia por uno mismo, sino de establecer que también en esta vida, para lograr orden, tenemos que imponer estructuras, sobre todo a nuestra vida, sobre todo a aquellos aspectos, y en este caso, aquellos que violaron a Diná, Hamor y todo ese pueblo de Shem, representa los apetitos bajos de cada uno de nosotros. Luego entonces no se habla de matar y diezmar y de aprovecharse y abusar de la gente en su momento débil. Nos habla de ser fuertes con nosotros mismos cuando descubrimos que estamos desviándonos del camino de la luz. Cuando estamos siendo atrapados por los goces temporales, por la indulgencia, por todo aquello en donde los placeres exceden a la capacidad de contención que tenemos. Y que finalmente hablan de una vida que se deteriora. Esto es muy diferente al significado literal, ¿verdad? De matar, de acabar con un pueblo, etc. Realmente aquí estamos hablando de arquetipos, estamos hablando de formas de energía, y lo que la Torá nos da es toda esa fuerza para enfrentarnos a todo tipo de situaciones con una conciencia elevada. La Torá entonces en realidad nos está hablando de situaciones intrapersonales y la corrección es la erradicación de estas fuerzas que nos agobian y que están ahí justamente para que tomemos la decisión o no de darles más o menos beligerancia e importancia en nuestra vida. Muerte en realidad significa desconexión de la luz del Creador. Y lo que queremos es resarcir esa desconexión con fuerza de vida. Desde luego entonces la Torá es congruente y lo tirzaj es no matar. Y en ningún momento hay permisividad para matar. Es enfatizar el sistema de corrección a través del libre albedrío para que nos elevemos y veamos con claridad qué semillas, qué causas queremos establecer en nuestras vidas para obtener efectos luminosos. La Torá a la vez es elevadísima, enaltecida, espiritual, pero a la vez es de este mundo, como dice. Nos enseña a cómo podemos en este mundo ser mejores y ayudar a elevar la vibración, no solo de nosotros, sino de todo el mundo. Cada uno de los 5 libros de la Torá, Breshit, Shmot, Vayikra, Bamidbar, Dvarim, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, corresponde a lo que llamamos los 5 partzufim. Y las partzuf en hebreo quiere decir cara, pero en realidad, otra vez, este es un lenguaje críptico de la Kabbalah y nos habla de las manifestaciones del Creador.
Breshit se refiere a Keter, a el origen de todo. Este mundo que llamamos Adam Kadmon, y que simplemente es un término, el hombre primigenio, el hombre primitivo, es la esencia de las esencias. Y la fuerza de Breshit, donde se establece lo primero de lo primero, representa este conjunto energético llamado Keter o Adam Kadmon. El segundo, Shmot, nos habla de esta fuerza llamada Jochma, que es el mundo de la emanación, Atzilut. Vayikra nos habla de esta fuerza llamada Binah, que es el mundo de Briah, la creación. Bamidbar nos habla de Tiferet o Zeiranpin. Y nos habla del mundo de Yetzirah, el mundo de la formación. Y finalmente el quinto libro, Dvarim, Malchut, el mundo físico, el mundo de Nukva, el mundo de la receptividad y que tiene que ver con el mundo de la acción, Olam Asiyah. Así que no hay nada que esté disgregado. Todo está contenido y los 5 libros de la Torah nos hablan de los 5 universos, de las 5 posibilidades ilimitadas que tenemos de conectarnos con la fuerza de la luz. Y en ese sentido, el estudio de la Torah, la fuerza de la Torah, es cuando vemos que es un instrumento de energía para obtener la fuerza de vida desde los mundos sublimes, desde donde emana esta energía, para manifestarlos en nuestra vida en la tierra, de una manera feliz y de una manera acertada y de una manera luminosa. Vuelvo a repetir, aquí en este canal de Shomrim Laboker, seguimos todas las parashiot, una a una. Todas las parashiot de la Torah las encontrarán ustedes aquí. Antes de cada Shabbat, a mitad de la semana, subimos por alguno de nuestros instructores, un servidor y el resto de nuestros instructores, la explicación de la parashia y la energía con la cual nos podemos conectar semana a semana. La Torah también nos revela secretos sobre los verdaderos valores, no los valores cívicos, no los valores políticamente correctos, sino los valores esenciales, los valores sobre los que se apuntala la existencia en general y la vida de cada uno de nosotros. Por ejemplo, quiero aludir a esa escena de los espías, en donde Dios le ordena a Moisés de que mande espías para que recorran la tierra de Israel, y esto es después de 2 años de andar vagando en el desierto. Dios da esta ordenanza a Moisés: vayan a la tierra de Israel y vean, hagan un recorrido y vean si hay árboles, vean cómo son los lugares por ahí y regresen con noticias. Y entonces se van los jefes de cada una de las tribus, imagínense ustedes, no cualquiera, los jefes, los presidentes, los príncipes de cada una de las tribus, y entre ellos iban Yoshua ben Nun y Caleb ben Yefune. Y entonces sabemos la historia triste. Regresan estos
espías, y por un lado traen estos manjares de fruta que encontraron maravillosos. Pero dicen, la tierra es una tierra un tanto peligrosa, es una tierra que se traga a sus habitantes, y están los nefilim y están los gigantes. Y entonces el pueblo entra en pánico. Después de 2 años de andar vagando por el desierto, de haber salido de Egipto con la ilusión de la tierra prometida, que Dios se la prometió, no se la prometió cualquiera. Dios les prometió, y resulta que esta tierra no es todo lo buena, o ni siquiera buena, para adentrarse en ella. Caleb ben Yefuné y Yoshua bin Nun quisieron rectificar esto y dijeron, no, la tierra no, es tov meod, es muy buena. No se dejen asustar. Pero ya para entonces había cundido el pánico y todo el pueblo de Israel cayó en este pesimismo, en este derrotismo, en esta situación totalmente negativa. Quejarse, Moisés, ¿para qué nos sacaste de Egipto? Para entrar a una tierra que no es apropiada, en fin. Y lo que pasó allí es que vino una mortandad muy grande como efecto a esta desconexión. Y saben, en la Torá aparece en 2 ocasiones un término que no tiene una traducción, que no se usa en hebreo, porque dice Hashem en esta conversación con Moisés, porque Moisés pide que perdone al pueblo de Israel, pide que Hashem que tenga misericordia, y Dios dice, Ad ana yenaatzuni amase, yenaatzuni, una palabra bien rara. Nuestro maestro de bendita memoria, el Rav, nos decía, aquí es donde aparece este término nazi. ¿Qué quiere decir ser un nazi? ¿Dónde está el origen de los genocidios y del odio? Dice, aquí. Esta palabra yenatzuni, que no tiene una traducción y que no se usa realmente en hebreo, es una palabra extraña, nun alef tzadik yud, nazi. Realmente hace alusión al origen del mal. ¿Cuál es el origen del mal? El deseo de recibir para sí mismo. El deseo de recibir para sí mismo fuera de control es el origen de todo mal. Y desde luego este deseo de recibir para sí mismo tiene como precondición la falta de confianza en la luz. Desde luego esta narración del derrotismo del pueblo de Israel, de su falta de entusiasmo por la vida, de victimez, de desafanarse de la responsabilidad, de no querer progresar hacia su última misión, que fue lo que sucedió para que Hashem dijera Ad ana yenaatzuni, nos habla de ¿cuáles son los orígenes de la negatividad? El secreto de la negatividad, el secreto de la oscuridad, es el deseo de recibir para sí mismo en todas sus formas. Desde las aparentemente más inocentes, como por ejemplo la timidez. ¿No? Que uno dice, ¿qué pasa? Bueno, esa persona tímida, que no tiene el valor de confrontar, lo que está haciendo es ser permisivo, está procurando que el otro abuse de él, y entonces está inyectando negatividad, poca o mucha. Desde luego las transgresiones más grandes, a los genocidios, al odio, a la destrucción que procura el hombre por el hombre. Todo esto tiene origen en esta fuerza, a la cual Hashem calificó como nazi.
es el genocidio del alma. Y este secreto nos habla de aquello que tenemos que estar muy pendiente. Aquello que empieza con inocencia, ¿verdad? Pues es un poquito egoísta, es medio envidiosito, no ve por el otro, nomás está viendo sus intereses, que parece que no pasa nada. En realidad sí pasa. En realidad estas son formas de desconexión con la fuerza luminosa y son la forma de inyectar negatividad en forma paulatina a este mundo hasta que llegan momentos fuertes y críticos, como en el que estamos actualmente, en donde se nos presentan situaciones que son de gran oportunidad, pero que provienen de las desconexiones colectivas de todos nosotros, de esta y de otras vidas. Es un mensaje claro para tiempos difíciles, la adversidad. Actuar como nazi es cuando acallamos totalmente nuestra alma, cuando le quitamos la esperanza, cuando no pensamos que Hashem Hakol Yahol, que Dios todo lo puede, en donde damos entrada al desánimo y a la depresión, en donde hay una desconexión del deseo por la vida y no de seguir luchando y de no perder el entusiasmo y de no seguir eligiendo como valor fundamental a la vida y todo lo que le rodea. Yoshua bin Nun y Caleb ben Yefuné, en esta historia de los espías, de los Meraglim, dijeron: Haaretz tov meod, la tierra es buenísima, no solo buena, buenísima. Y aunque seguramente había estos retos, ellos vieron las oportunidades y se conectaron con la luz. Y fueron a aquellos lugares luminosos. Se dice que unos fueron a Machpelah, el otro llegó a Jerusalén, a estos lugares en donde la presencia del Creador, la Shejinah, era evidente. Y se conectaron, no con los aspectos difíciles y peligrosos que abundan en la vida, sino con las oportunidades, con las partes luminosas. Porque si sabemos buscar, lo encontraremos. Las bendiciones, mis amigos, siempre están ocultas y está de nosotros descorrer los velos y revelar estas bendiciones. La Torá es un instrumento de eternidad. La Torá no solo nos cuenta historias ancestrales. La Torá no solo son los principios, valores y reglas esenciales para la convivencia. Nos da esta posibilidad de alimentar el alma para hacer nuestro trabajo en esta vida a cada uno de nosotros. Y por eso, en Dvarim, Deuteronomio, en el capítulo 30, Hashem dice: pongo ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Elige la vida para que vivas tú y tu descendencia. En el versículo 20, ahí mismo dice: para que ames a Dios tu Dios. Lahavá et Adonai Eloheja, uledavka, y para que te apegues a Él. Mis amigos, el secreto que aquí la Torá nos quiere dar es que siempre hay una elección.
Siempre tenemos que escoger. El mérito está en elegir correctamente, no en ausentarse y no elegir y no tomar riesgos. Estamos aquí para tomar los riesgos de elegir correctamente. Y para elegir correctamente tenemos que estar elevados en conciencia. En la elección está el mérito, decíamos. Hashem trae lo bueno y lo malo, todo es, viene de mano de Hashem. La opción de la vida y de la muerte. Y el reto está en seleccionar aquello que es lo luminoso, sobre todo en momentos donde no hay claridad y donde no es obvio el resultado. Veu hayecha veoreja yameja lashevet ala adama. Y Él es tu vida y la largura de tus días para que estés asentado en esta tierra. Hashem nos inspira a que elijamos la vida. Porque Hashem es la fuente de vida, Veu hayecha, veoreja yameja, y la prolongación de tu vida en la tierra. Hoy estamos frente a esta disyuntiva. Sí, mis amigos, vida y muerte, luz y obscuridad, continuidad o destrucción, compasión o destrucción. Sin embargo, fíjense ustedes, en este momento, finales del mes de abril del 2020, en donde hay más de 3 millones de personas en el mundo contaminadas con el coronavirus, donde hay ya cientos de miles de personas que han fallecido. Con todo hay compasión y misericordia de Dios. Y es una gran corrección para la humanidad. No lo tomemos ligeramente. Pero en esta gran corrección hay mucha compasión. Miren ustedes las fatalidades del coronavirus. Y cada vida es, como lo hemos dicho, es sagrada. Y cada vida es un mundo que se va. Cada vida que se pierde. Aún así, si ustedes ven las estadísticas al día de hoy, finales del mes de abril de 2020, pueden ver que mucho menos del 1% de las muertes diarias en el mundo se deben al coronavirus. Mucho menos del 1%. Las estadísticas nos dicen que al día en todo el mundo mueren alrededor de 160,000 personas. Así como nacen alrededor de 325 a 330,000 personas diariamente. Hay mucho más nacimientos que muertes. Aún así, aquellas personas que fallecen por coronavirus no es ni el 1% de las personas que fallecen diariamente. Ni el 1%, es remoto. Es una proporción muy pequeña. En otros momentos, mis amigos, en donde había pestes, en la Europa medieval, o inclusive a principios de siglo, la fiebre española, en fin, eran millones de personas las que morían. En la antigüedad, comarcas enteras quedaban despobladas, porque moría la mitad, o el 60 o el 70%, y hasta veces más de la población. Hoy hay mucha misericordia. Y aun cuando este virus puede ser mortífero, la verdad hay mucha compasión. Y aquí lo que se nos está diciendo es, pongan atención, escojan la vida. Este coronavirus es un poco energía de muerte en todas las personas. Pero también puede ser energía de vida, energía de revitalización de aquello
que ha quedado a un lado y que es esencial. El trato digno, el que nosotros procuremos la justicia, tzedek, el que seamos compasivos, el que no seamos indiferentes. Por un lado es la muerte de lo que ya nos sirve, la muerte a nuestros apegos que nos traen infelicidad y que nos minimizan como seres divinos que somos. La muerte del egoísmo, sí, aprovechemos esto para que el coronavirus mate al egoísmo y nos permita escoger la vida conscientemente. Este secreto de escoger entre la vida y la muerte es una idea muy profunda de la Torá. Y está casi al final en el libro de Dvarim. ¿Qué quiere decir? Dice Rabbi Shimon Bar Yochai en el Zohar que aquellas personas que no están en apego a la conciencia luminosa es como si fueran muertos vivientes, muertos que van caminando por ahí como zombies. Así que cuando Hashem nos dice escoge la vida y no la muerte, en realidad nos está dando allí una indicación de que no solo es la vida física, no solo es salvar el pellejo, es escoger la vida consciente versus la inconsciencia. Escoger la vida. Conciencia. ¿Qué es conciencia, mis amigos? Esta palabra que hablamos, y conciencia, que es de este tamaño. Conciencia es claridad. Es darse cuenta. Eso es conciencia. Actuar bien, entonces, no es nada más actuar cívicamente en forma correcta o ser altruistamente correcto. En realidad, actuar desde el punto de vista de la vida con una alta conciencia es cultivarnos en la espiritualidad, y desde luego una de estas formas es la Kabbalah, en donde vamos haciendo estas autoobservaciones y vamos viendo a dónde tenemos que crecer y vamos viendo en dónde no aceptamos responsabilidades, en donde no aceptamos punto, en donde siempre el otro es el culpable, el otro es el que me hace sentirme mal, el otro es... Cuando realmente somos nosotros los que podemos tener un resultado y somos los únicos realmente que podemos hacer algo para mejorar nuestra vida. Y al así hacerlo es llegar a este momento en donde experimentamos que todos somos interdependientes, que todos dependemos unos de otros, no porque unos y otros somos proveedores en esencia, unos de otros, somos canales de la luz. Y somos interdependientes porque somos una sola alma. Y somos interdependientes porque venimos de una sola vasija. Y aquí debe quedar muy claro, por ejemplo, en estos momentos en donde si yo no cuido que tú no te enfermes, y si yo cuido que no te arriesgues, finalmente termino siendo yo vulnerable. Y es esta situación actual donde nos marca con mucha claridad que si no nos preocupamos por nuestro vecino, que si no nos preocupamos por aquel que está en las trincheras
cuidando a los enfermos y lo ayudamos y nos salimos de nuestra comodidad para ver que estén bien y que tengan su equipo y que tengan que comer y que tengan donde alojarse y que tengan donde descansar. Sabemos que estamos poniéndonos en riesgo en lo personal y que claramente somos uno. Si no entendemos que somos uno a la luz de todo lo que está pasando, Dios no lo quiera, Hasbe Shalom, vendrán cosas cada vez más difíciles para entender lo que Hashem nos quiere decir. Eres uno con el resto de los demás. Todos somos uno. Entiéndelo, por favor. Y este es el mensaje de la Torah. Escoge la vida. No es seguir robóticamente o religiosamente una serie de mandamientos o rituales. Es concluir que todos somos responsables unos de otros y esto no es optativo. Hashem nos da la latitud para que en todos estos milenios de historia humana lleguemos a esta conclusión solos. Pero si no lo hacemos, va a venir lo que tenga que venir para que quede muy claro que somos uno. Así que es la oportunidad actual para cada uno de nosotros de escoger la vida en estos términos, de elevarnos en conciencia, de entender qué quiere decir vivir la vida desde el punto de vista de la divinidad. Si no lo llevamos a cabo, mis amigos, desapareceremos como género humano, Hasbe Shalom. De nosotros depende. Tifjor et ha'chaim. La Torah viene a revelarnos este secreto. Escoger la vida, otra vez, no es salvar el pellejo. Es elevarnos en conciencia. Es vivir una vida donde experimentamos al otro como a mí mismo. Afortunadamente, yo creo que muchos millones están entendiendo este mensaje. Otros no, pero muchos sí. Y se dice que hay un klal gadol batorá, una frase básica de la Torah. Ve'ahavta lereaja kamoja. Amarás al prójimo como a ti mismo, o ama para tu prójimo lo que amas para ti mismo. Klal gadol batorá, dijeron nuestros sabios. No es retórica, no es poesía, no es un buen deseo. Es a donde tenemos que llegar, empezando por nosotros mismos. Es saber que este es el secreto fundamental de la Torah. Es el único remedio, la única sanación, la única cura, lo único que últimamente nos salvará de la destrucción. Esto que estamos viendo puede ser juego de niños. Y vean cómo estamos pasándola difícilmente. Puede ser juego de niños si seguimos sin aprender. Nuestras almas están tan estrechamente ligadas unas a otras, nuestras vidas tan cercanas unas a las otras, que no habrá otro remedio que encontrarnos de nuevo en Ve'ahavta lereaja kamoja, en la tolerancia y el amor. Si todos cambiamos en este sentido, y pareciera que por ahí vamos, soy optimista, entonces estaremos en contacto con este aspecto fundamental de la voluntad de Hashem. Escoge la vida. A lo largo de la historia humana, no hemos escogido la vida con suficiente seriedad. Hemos relativizado esta, la más importante de las opciones. La hemos llenado de miopía, de conveniencia y mezquindad. Y aquí estamos de nuevo con otra maravillosa oportunidad. A nivel personal, a nivel comunitario y a nivel de la humanidad. ¿Escogeremos la vida? Que así sea. Muchas gracias.
Put your trust in us and we'll be champions.